Un gusto recibir aquí en el ventilador a Marcelo D'Amico, magíster en Ciencias Políticas y Sociología y también doctor en Ciencias Sociales. Hola Marcelo, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Qué gusto verte después de tanto tiempo de la vida universitaria, Marcelo. De cuando éramos jóvenes. Cuando ¿no? éramos jóvenes. Y es un tema interesante. Nuestra juventud no es la misma que la de antes. Los tiempos cambian, ni mejor ni peor, son distintos. Ahora bien, en ese análisis, ¿cuál es tu análisis desde tu rol de profesional sobre esta situación que planteamos hoy? ¿Por qué la juventud no se independiza de irse a vivir solo? Bueno, hay varias razones. Una son razones estructurales que tienen que ver con, bueno, con algo que comentaron al inicio, digamos, hoy, que es los niveles de ingreso, la precarización del trabajo, la falta de capacidad de los jóvenes de trabajo formal y poder acceder, por ejemplo, a un alquiler y mucho menos a un crédito, porque, bueno, el tema de los créditos es muy difícil. Y la otra, sí hay una cuestión, creo que profundamente cultural. En algún punto nos empezamos a parecer Europa, donde la gente se va más tarde de su casa y ahorran. Y bueno, en nuestra década, digamos, en los 90, Sí. cuando éramos jóvenes, con 70 sueldos promedio podías acceder a una vivienda propia, y hoy eso es impensable. Ok, pero eso que planteás de la estadística de los sueldos es quizá para una persona más adulta que tiene un recorrido laboral. Pero esta circunstancia que vos planteás en la primera instancia de precarización laboral, problemas económicos, también nos pasaba a nosotros en esa juventud y sin embargo teníamos las ganas de irnos de nuestra casa o de tratar de independizarse, que eso no sucede. ¿Tiene que ver con una comodidad hoy? Porque muchos dicen, bueno, se busca la comodidad, sacando la cuestión económica, ¿no? Porque también había problemas económicos en esa época. Sí, puede ser que haya algunos cambios culturales, Ajá. pero yo creo que... Los padres de hoy son distintos a los padres de antes, quizá. También, sí, yo creo que ha cambiado mucho la cuestión del cuidado, me parece también, ¿no? Yo a mi hijo que tiene 24 años le sigo siendo el nene, digamos. Claro. ¿No? Y la verdad que a veces me cansa convivir con mi hijo, pero lo necesita, y a ellos también se han acostumbrado Sí, a esa es comodidad. otra dinámica. Sí, yo creo que hay una cuestión cultural, insisto en esto. Los italianos tienen 35 o 40 años y viven con sus padres, digamos, ¿no? Y también es cierto que hay cuestiones que tienen que ver con déficit habitacional, hay pocas viviendas disponibles para acceder, y también hay, yo creo que la cuestión económica es una buena excusa, pero también hay un cambio cultural, de eso no tengo ninguna duda. Ok, muy interesante lo que dice. Corina, dale. Tengo datos, Dale. por ejemplo, relacionado con lo que decías recién. En Italia es cierto, es del 52%, es muy parecido a Argentina, los jóvenes que no logran emanciparse, pero en países como Países Bajos están en un 11% los que no logran, Alemania un 13% y Francia un 15%. Yo opino, esto es un dato, ahora viene mi opinión es que lo económico es crucial porque, antes los jóvenes tenían un terreno, por ejemplo, decían la típica, bueno, me compro un lote, me compro un terreno entre los 20 y los 30. Pero Estoy hablando hace 40 años atrás. ¿Cuándo ¿Dónde fue antes, eso? Corina? 40 años atrás, 50 años atrás, sí, Pero se podía. en nuestra juventud no tampoco. Bueno, Me ¿cómo? parece. Que en nuestra juventud no sucedía. Y también el salario era el 1 a 1 eran 300 No era tan dólares. descabellado, hoy 300 sí es pesos. descabellado. Pero no te es ibas a por eso comprar una dije, casa, Corina. Pero es una opinión mía. Yo en el ¿Y qué tiene que círculo ver eso? que era una microeconomía en Crespo, por ejemplo, Sí. donde crecí, se podía. Es una opinión. ¿Pero que te ibas a los 20 años es comprándote un dato. lote? Sí, te podías comprar un lotecito, sí, había facilidades porque es gente Mirá vos. productora, gente agrícola que genera otro tipo de condiciones para Eso las para personas, debatir. para las familias. Hoy por hoy, como dijiste recién, eso es impensado. Ahora, la pregunta es, esta circunstancia de que los jóvenes no logren emanciparse, ¿posterga de modo indefinido y reconfigura los vínculos familiares? ¿En qué modo? Ya que sos sociólogo y politólogo. Sí, tengo posgrado en esas cosas, no soy ni Bien. sociólogo ni politólogo, soy comunicador de origen, somos colegas. bien. Pero sí, me he especializado en el área de sociología, hace años que investigo,
Yo creo que sí, hay una cuestión, yo mencionaba el tema de los cuidados recién, pero también tiene que ver con la transformación de la familia. Los jóvenes, hay una cuestión que en sociología se conoce como políticas de vida, ¿no? Antes había cierto zócalo social, una construcción social y un camino que uno tomaba y que sabía que proyectaba 20, 30 años, se podía emancipar, podía proyectar una vida en pareja o solo, no importa cómo. Hoy esta idea del capitalismo de plataforma, que tiene que ver mucho con la cuestión de la precariedad en el trabajo, es, bueno, junto determinada cantidad de dinero y me voy un mes a Europa, por ejemplo, o me voy a hacer temporada a las Islas Baleares, qué sé yo. El objetivo es otro. El objetivo es otro, yo creo que eso posterga mucho. También ha descendido mucho la tasa de natalidad en Argentina, eso tiene que ver, que la gente no asume esos compromisos, pero por muchas razones, por razones ideológicas, por razones económicas, por razones de esto que decía de política de vida, porque yo me he enfrentado con gente que tiene, qué sé yo, 20 años menos que yo y le digo, ¿y por qué no querés tener hijos? ¿Y vos te parece que voy a tener un hijo en este mundo, digamos, no? Pensando desde lo ambiental hasta la violencia que hay en el mundo, muchas razones, pero me parece que ahí hay una cuestión que tiene que ver con lo que se llama en sociología políticas de vida, ¿no? Que es este proyecto individual, donde además muchas cuestiones que antes estaban garantizadas en términos sociales, digamos, ¿no? Con construcciones colectivas e institucionales, hoy están desconfiguradas y aparece en el horizonte una necesidad de construir una propia biografía, y en esa propia biografía muchas veces no entran esos horizontes que sí eran propios de nuestros padres y que nosotros hemos comprado. Digo, también es una cuestión muy de la clase media y media baja de la Argentina, querer acceder a una propiedad. Y si uno piensa en las clases altas, dice, ¿para qué quiero inmovilizar que yo $100.000? Esos $100.000 lo hago trabajar y que yo... Hay muchas razones por las cuales uno puede pensar que hoy no es un horizonte para muchos jóvenes acceder a una vivienda, o no tienen ganas de independizarse, pretenden gastar su dinero de otra manera y invertirlo de otro modo. Y está esa chance de ese disfrute, porque el mundo violento en las cruzadas también era violento y tenían hijos igual. Sí, Ezequiel. Esos cambios, Marcelo, que referís, ¿se solidifican en la sociedad o son variables o qué he observado? ¿Cuáles son las tendencias? Lo que uno puede ver, hay muchísimos autores que desde la década del 90 para acá vienen trabajando toda esta cuestión que te señalaba, digamos, en sociología. Hay muchísima investigación sobre trabajo, las nuevas formas de trabajo y las nuevas formas de la biografía, de cómo vive la gente, de cómo es la cotidianidad, de cómo se ha transformado. Yo creo que definitivamente se ha transformado, y ya los núcleos familiares a los cuales nosotros estamos acostumbrados, que refieren ese tipo de vivienda, este famoso dicho popular, el que se casa, casa adquiere, digamos, ya la gente no se casa tampoco, ¿no? Esa es una razón. Ni quiere casa. Ni quiere casa. Entonces, hay otras prioridades, como que yo creo que sí que se han transformado, y se ha transformado porque las biografías individuales se han transformado y los horizontes colectivos que nosotros estábamos acostumbrados a ver y que deseábamos también son otros. Hay otros deseos que las generaciones actuales no tienen y que nosotros proyectamos y no podemos entender. Es otra realidad, son otras formas de construir pensamiento, subjetividad, como se dice académicamente, que por ahí es difícil de comprenderlo porque uno siempre analiza las cosas desde el lugar donde está, ¿no? Y es más difícil desde ese marco poder entender. Me encanta la palabra biografía porque me da biopics y me da esto que cada uno en su vida, en su Instagram, va publicando su vida. ¿Sí, Nacho? Sí, varios de los que estamos acá somos estudiantes del interior, como se suele decir, ¿no? Hemos venido de otras localidades, lo cual un poco a veces empujaba a que uno se fuera de la casa de los padres. Bien. Porque no quedaba mucha opción. Ha crecido mucho la oferta académica, universitaria, terciaria en el último tiempo, y también ahora con la posibilidad de virtualidad que antes no existía, claro, y que permite por ahí acceder a... claro. O más ofertas presenciales en tu lugar de residencia. Bueno, Paraná ha crecido un montón, claro, y mucha gente no se va de la casa, por ejemplo. Pensándolo concretamente en la gente que se va para estudiar, mucha gente no accede a ningún estudio y también sigue viviendo con los padres o se iría para laburar. Pero digo, esto también reconfigura la forma en que una sociedad se organiza y también las posibilidades laborales a futuro. Vos ves que esta cantidad de carreras que hay ahora, esta cantidad de posibilidades de acceso al conocimiento universitario y terciario, ¿pueden reconfigurar los horizontes económicos de las ciudades? Digo, generar nuevas empresas con nuevos profesionales y demás.
Sí, a o sea, futuro? indudablemente que ha cambiado la oferta académica, el tipo de carrera, los perfiles también. Ahí ya hay que hacer una sociología de la profesión y ver cómo se configura. Bueno, nosotros tenemos en Entre Ríos la UADER, que ha penetrado territorialmente con la herencia de los institutos terciarios y ha transformado en carreras universitarias, pero hay una tendencia muy importante a tratar de buscar un mercado laboral más o menos inmediato. No sé si ustedes vieron que un alto porcentaje de esto, decía Washington recién, el tema de las biografías y demás. Uno mira un reel de TikTok o un reel de Instagram y aparece toda esta gente que son emprendedores, el emprendedurismo, y hay mucha de esa cuestión de ser tu propio jefe, digamos, ¿no? Y me parece que ha ido cambiando. Hay un discurso que circula, pero también una realidad transformada, que insisto, que es muy difícil imaginar en el contexto donde las profesiones que llamamos tradicionales, tal vez más profesiones liberales, van bajando las matrículas, bajan las matrículas de las carreras largas, digamos, Claro, sí. bajan las matrículas. De hecho, en este momento se está produciendo una transformación de todas las carreras a nivel universitario para cortarlas a 4 o 5 años, a las licenciaturas han licenciaturas. cambiado ya. Exactamente, están cambiando a 4 o 5 años porque son eternas, digamos, y uno no en este mundo de la inmediatez y donde hay una incertidumbre tan grande, es un mundo de las incertidumbres, hay un ascenso de la incertidumbre. Yo no sé qué va a pasar mañana, hay un mundo muy contingente y que eso configura también formas de pensamiento en donde es imposible proyectar la vida de acá a 10 años. Claro. Antes uno imaginaba, bueno, yo dentro de 5 años voy a estar recibido, voy a pegar un buen laburo y con eso... Y bueno, ¿sabés qué va a pasar mañana, digamos, no? Esto pasa incluso hasta en nuestras proyecciones amorosas, digamos, ¿no? Hay un tipo que lo tienen que haber leído en algún momento que se llamaba Zygmunt Bauman, que escribió sobre la liquidez, digamos, ¿no? Desde el amor líquido hasta todo lo líquido que se puedan imaginar y que habla, digamos, de este mundo de incertidumbre. Y creo que en buena medida ese tipo de carrera más breve, esa gran oferta laboral que hay de formas más precarias, más efímeras, responde a un nuevo contexto que, insisto, es muy difícil cuando uno lo analiza desde este lugar. Hay que analizarlo desde esa transformación, hay que poder mover el foco y entender qué es lo que está sucediendo en ese contexto, porque si no a ver, la teoría siempre es como un contenedor, digamos, ¿no? El problema es cuando uno quiere meter todo adentro de ese contenedor y no entra, digamos, ¿no? Hay una insuficiencia epistemológica, digamos. Es interesante lo que plantea Marcelo respecto de ese término, lo de la vaca atada, ¿no? Claro. Y las profesiones, ¿no? Que ya mucha gente consulta cosas al chat GPT y no va al profesional. Hay profesiones que van a tener que modificar su razón de ser. Perdón, Cori, pero tengo gente que no ha preguntado todavía. Voy con Nau, dale. Sí, Marcelo, yo tengo un diagnóstico, diríamos, bastante dramático, si se quiere. Creo que estamos frente a una crisis civilizatoria. El tema del índice de la natalidad me parece que es clave, que la gente no quiera tener hijos. Es realmente, nunca pasó, digamos, nunca en la historia de la humanidad pasó este dato tan crucial. ¿Qué análisis hace o qué lugar le das nosotros en la facultad estudiábamos la crisis de los grandes relatos, se le decía. ¿Qué lugar le das a ciertas instituciones que quizá en el pasado cumplían un rol contenedor, como la religión, por ejemplo, o podríamos también agregar la política, en esta crisis, digamos, de lo que sería la democracia liberal en la que vivimos, por lo menos en Occidente? Bueno, un poco eso. ¿Qué lugar le das a estas grandes instituciones que antes tenían una función y hoy la han dejado de tener? Y bueno, generalmente las transformaciones se dan creación de nuevas instituciones, digamos, ¿no? O de nuevas estrategias de reproducción social. Yo creo que justamente lo que han sido esas instituciones que mencionabas, Nahuel, ¿no? Las que mencionabas son reductoras de incertidumbre, digamos. Uno pensaba, a ver, ¿qué garantiza el Estado? ¿Garantiza educación? ¿Garantiza ciertas cosas? Yo siempre, una de las cosas que le digo a los estudiantes es, antes acomodaban los matrimonios. Y yo le digo, bueno, ahora no hace falta acomodar una pareja, porque en realidad circulamos en los mismos espacios sociales y nos relacionamos con las mismas clases
clases sociales con las que finalmente terminamos reproduciendo la vida, digamos, ¿no? No hace falta arreglar un matrimonio porque ya lo arreglaste, que fuiste al mismo club, a la misma escuela, a las mismas instituciones, digamos, ¿no? Y bueno, lo que está pasando es esto, que es un mundo que tiene cierto grado de fragmentación, de incertidumbre, y esas grandes instituciones que nosotros le damos gran importancia, posiblemente las nuevas generaciones que están transitando esta nueva sociedad no se la den, digamos, ¿no? Entonces, insisto, nos cuesta entenderlo. Posiblemente haya otro tipo de instituciones que se vayan creando con el correr del tiempo y que nos permitan tener alguna otra comprensión de la realidad. Pero siempre lo que nos pasa es, bueno, a ver cómo se regula el miedo, cómo se regulan las incertidumbres, a través de las instituciones, digamos, ¿no? El Estado es un gran reductor de incertidumbre, del miedo, digamos, a través del poder, la educación lo mismo, la religión lo mismo. En algún momento la religión ocupó un lugar muy fuerte con el miedo, ¿no? Digo, todos nos acordamos cuando éramos chicos, decían, Dios te va a castigar, digamos, ¿no? Ese Dios te va a castigar y esa presencia, después cuando uno ya se hace más... Te van a dar razón a Nietzsche, entonces. Claro. No, cuando uno se hace más grande sabe que no es así, pero ese miedo, digamos, imagínense cuando no existían la televisión, que no existían todas esas cosas que nos permiten desconfiar, digamos, ¿no? Sí. Sospechar. El miedo que implicaba la religión. Bueno, muchas de esas instituciones que producían certidumbre, miedo, regulación, orden social, hoy no lo hacen, digamos. Y han perdido crédito. Sí, vale. Sí, Marcelo, ¿cómo se percibe socialmente a este grupo que no se va de la casa? ¿Hay estigmatización? Porque pues, pienso, antes se hablaba, por ejemplo, si te quedabas a vivir en tu casa, eras el vago, estabas de joda, eres inmaduro. ¿Y qué pasa con eso? Eso por un lado. Y por otro, estabas hablando, en ningún momento se mencionó lo que hoy tanto se dice de la generación de cristal. ¿Estamos ante una transformación o ante chicos a los cuales les cuesta por ahí sacrificarse para tener algo, digamos? Bueno, parece que es difícil la pregunta en algún punto, ¿no? Lo primero sí, a ver, voy al final, sí. Es esto de la generación de cristal y la necesidad de poner etiquetas y demás. Es un mundo en donde hay una gran área que hace... Yo me acuerdo que en el año 2007, cuando hicimos un congreso, yo siempre asisto a los ALA, que son los Congresos Latinoamericanos de Sociología, participé en el año 2007 en Guadalajara y fundamos un grupo que es Sociología del Cuerpo y las Emociones. Uno de los temas más importantes que se viene trabajando en los últimos 40 años, te diría que el tema de las emociones, digamos, ¿no? Y es muy importante y uno puede ver cómo nosotros somos mucho más cariñosos hacia nuestros afectos a lo que eran nuestros padres, por lo menos yo eso lo experimento permanentemente, claro, digamos. somos otros padres. Sí, somos otros padres, somos más expresivos, somos más cuidadosos, repartimos los cuidados del hogar, no hay tareas femeninas ni masculinas, digamos, y eso también genera otro tipo de sensibilidad, digamos. Es una sociedad que ha construido a partir de la sensación y la sensibilidad mecanismos de regulación social que antes no existían. Y que también, entre otras cosas, opera, por ejemplo, la culpabilidad social, ¿no? O sea, pensemos en la pobreza, por ejemplo. La persona que es pobre y que ha sufrido toda su vida está acostumbrada a sufrir, ¿no? Y cuando el dolor se convierte en costumbre, se hace callo y ya no duele más. Y eso también tenemos el otro extremo. Hay gente que no ha sufrido, que todo el tiempo ha sido consentida, que ha sido muy cuidada y también tiene otras formas de sentir. Y eso es una sociedad que es difícil de comprenderla, es difícil de entender con los parámetros viejos, pero una de las vías para poder comprender esta sociedad para mí es el tema de estudiar las sensaciones y las emociones. Es buenísimo. Es muy importante. Porque había muchas prohibiciones antes. Entonces antes quizás el hogar te expulsaba y hoy te cobija. Es interesantísimo lo que plantea Marcelo. ¿Y el Marcelo. tema de cómo Cori. se los percibe? ¿Cómo? ¿Y el tema de cómo se los percibe? ¿Cómo se los percibe? Y yo creo que las percepciones tienen que ver mucho de los prejuicios, ¿no? Yo por ahí miraba, a ver, a mí lo que me pasaba era que cuando yo le empezaba a dar clase para la psicología del desarrollo los adolescentes van hasta los 30 años, digamos, ¿no? Para una psicología del desarrollo que se llama adultez emergente. Es una categoría acuñada en la década del 90 que se estudió en muchos países y se probó y demás.
Pero bueno, a mí lo que me pasaba es que cuando uno mira las juventudes, digamos, lo analiza desde el lugar que puede. Con mi hijo yo podía encontrar parámetros de comparación cultural con los dibujos animados que veía cuando era chiquito. Ahora ya no tengo un pibe, digamos, tengo de 24 y tienen 18. Entonces, ¿qué es lo que hago? Y miro mucho TikTok y miro muchísimo lo que consumen ellos, digamos, porque ya no... Yo miraba las películas de Disney con mi hijo, ahora no puedo, consumen solo cultura, digamos, ¿no? Y es otra forma. Entonces, bueno, tengo que... Pero el algoritmo me jode, digamos, vamos a decir la verdad, porque uno no puede ver lo mismo que ver los pibes. De todas maneras, ¿cómo lo percibimos? Y ahí en TikTok, justamente ahí venía el cuento, perdón, no me extiendo más, pero es que hay uno que dice, bueno, a ver, ¿cómo éramos la máquina de guerra? Y empieza a decir una cosa de cómo eran y que se la bancaban y qué sé yo, y nosotros íbamos y hacíamos esto... aludiendo, bueno, que todo ahora es generación de cristal. Y a vos te daban plata. No, yo vendía botellas y cartones para juntar plata para salir el fin de semana, cuenta el tipo, ¿no? Cosas así. ¿Cómo le percibimos? Y le percibimos del lugar que creemos, bueno, no, yo a determinada edad me puse a trabajar, juntaba mis mangos, o laburaba el fin de semana en el negocio de mi tío, lo que sea, juntaba plata para poder salir o comprarme un jean, Y ahora la cosa es distinta y nos cuesta entender. Son generaciones sí que son consentidas, pero que también producen muchas cosas. Ojo, porque por ahí los pibes, digamos, con esta cuestión de que son emprendedores, logran pegar cosas que nosotros no entendemos y se independizan mucho más rápido y es mucho más veloz esa transformación y se van de la casa y hacen guita, como quien dice. Yo creo que tenemos una incapacidad, primero de sensibilizarnos y segundo, somos una generación peor que nuestros padres en ese sentido, que se quedó en el medio, que no manda. Exacto. Nunca tuvimos el poder, ¿no? Antes nos mandaban nuestros padres y ahora nos mandan nuestros hijos. Claro. Entonces es problemático, digamos, pero jugamos. Los famosos límites. Es interesante lo que decía Marcelo de, ahora el consumo cultural es solo de los más chiquitos. Antes se lo orientabas, ahora esta tiene la independencia. Tengo que cerrar con Coricina, abuelo. No, la idea de los dibujitos, ¿no? Claro, no, se terminó. O sea, ahora no miran dibujitos, miran... Se terminó. Tenés que mirar... Tengo que cerrar con vos, Cori, dale. Me cuesta considerar a los jóvenes en general como un solo cuerpo social y tengo que decir, porque permanentemente estoy en contacto con jóvenes de todo tipo de extracción y de todo tipo de origen, de que, por ejemplo, nuestro territorio en Argentina no es la misma la realidad de un joven del norte que uno de Cava, que los del sur, que por ejemplo se emancipan muchísimo, en mayor porcentaje por vaca muerta, por ejemplo. Eso es un dato. Mi pregunta es, y tengo la curiosidad por saber si tenemos que sostenerse en los grandes ejidos urbanos es muy difícil por lo costoso, ¿no? Llegado el caso que un joven se emancipe o una joven, ¿qué pasa en los espacios rurales? ¿Se da esa misma realidad? ¿Qué pasa en las ciudades pequeñas? ¿También ocurre en el mismo sentido o hay una realidad diferente que debamos saber? Yo creo que tiene que, primero, a ver, la cuestión de las clases sociales es muy importante, proyectarla, digamos, ¿no? Pues no tiene la misma posibilidad de proyectar su vida. Una persona que empieza una carrera universitaria y cree que la va a terminar, está proyectando su vida 5 años, ¿no? Claro, estábamos hablando de eso hoy, pero considero otros jóvenes, por ejemplo, eso, que ni siquiera tienen acceso. Termino de responderte. Una persona de un barrio que está por debajo de la línea de pobreza, que sale y en la calle tiene una balacera y que no puede pagarse la comida para mañana. Un padre que tiene, qué sé yo, 20 años y tiene 3 hijos y no sabe si le va a poder dar de comer a la tarde, a la noche. O sea, son temporalidades completamente distintas, son sensibilidades completamente diferentes. Y en las zonas rurales la cultura del trabajo es muy importante. La gente que no trabaja en las zonas rurales, que tiene emprendimiento, o trabaja la tierra, o tiene una chacra, una granja, se siente culpable si no labura. Digamos, la cultura del trabajo en esos lugares es muy distinta. Y en estos otros lugares hay una situación de expulsión muy fuerte con el tema del trabajo. Entonces, son realidades muy distintas. No es lo mismo un universitario de clase media, media alta, que
de un pibe que su horizonte no está terminar la escuela primaria. A ver, yo voy a dar una cuestión biográfica, ya que está. Yo viví toda mi vida en Paraná, en el barrio San Roque, lo conocen. Sí. Rodeado de villas, digamos, ¿no? Toritos de Chiclana. Bueno, exactamente. En mi cuadra somos dos los que nos recibimos de la universidad. Pero nos recibimos porque laburamos, porque nuestros padres hicieron un sacrificio enorme, etcétera, etcétera, ¿no? Pero yo estaba en un lugar en donde cuando estaba en la escuela primaria o empezaba la escuela secundaria, no sabía si la iba a terminar. Y yo quería terminar la escuela secundaria para trabajarla. Ese horizonte, digamos, tiene una temporalidad. Hay gente que no tiene una temporalidad ni siquiera del mañana, porque no sabe si va a vivir. Entonces, es muy difícil pensar que la juventud se puede homogeneizar y proyectar. Estamos generalmente hablando, porque ¿cómo empezó la charla? Empezó de estos chicos que no se emancipan. El pibe de las clases populares que se quiere emancipar, se construye la casa precaria al lado en un terreno fiscal o en un terreno irregular, digamos, ¿no? Entonces hay muchas razones por las cuales no podemos justamente homogeneizar ni generalizar. Incluso esto puede ser justamente sesgado a un nivel de clase social. Dice una amiga, el concepto de capitalismo de plataforma, dice, fue lo mejor que he escuchado. Me dice, Javier, cierro con vos ahora sí, dale. Bueno, Marcelo, fuimos más o menos generacionales con la facultad y como disparador de todo esto que estamos hablando. No sé si te animás a decirlo, la brutalidad que te voy a preguntar. ¿Estaba más madura aquella juventud que la actual? Por todo esto que hubo despidos, lo pasamos a Menem, hubo problemas económicos tan graves como ahora, nos matamos de hambre igual que ahora. Gracias al comedor universitario Calle Corrientes, si habremos ido a comer ahí, al lado de Coscoíno. Bueno, digo, por todo eso, haciendo ese paralelismo, ¿se puede decir que esa juventud era más golpeada que la actual, que está cerca del confort de la casa y de los padres? Y son realidades completamente distintas. Seguramente la gente que le tocó vivir los 70 piensa que los que nos educamos en los 90 y militamos en una democracia ya más o menos consolidada, éramos mantequita, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, son realidades completamente distintas. A ver, esta juventud, después que pase la situación estructural que está sucediendo en este momento, va a ser una juventud muy golpeada. Lo que va a quedar después de la realidad económica que se está viviendo en Argentina, que es muy parecida a los 90, solo que con mucho menos instituciones de respaldo social, la va a pasar muy mal seguramente y va a aprender a los golpes como aprendimos nosotros y como aprendieron otras generaciones. Son contextos completamente distintos. Nosotros teníamos discusiones políticas, éramos muchos que militamos, éramos cuadros políticos y debatíamos entre radicales, peronistas, socialistas, etcétera, y eran interesantísimos. Y no podemos pensar que por eso hoy la juventud es... yo creo que sí que hay una crisis de la cuestión política en cuanto a los cuadros, por ejemplo, universitarios y juveniles. Pero bueno, insisto, también es otra realidad que no podemos leer desde otro lugar que no es el que nos tocó vivir como experiencia. Y tenés también la juventud pandemia también, que es otro tema. Otro tema. Marce, este presente es para vos. Muchísimas gracias. Ha sido un placer escucharte, hermano. Muchas gracias. Un gustazo verte después de tanto tiempo.